Hola, bienvenido a la quinta sesión del curso Matemática 2 aplicadas al sector público. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de interés simple. Debemos entender por interés a la cantidad de dinero adicional por la cual una persona o un inversionista está dispuesto a prestar su dinero. En otras palabras, es decir, la cantidad de dinero adicional que hace que dos cantidades de dinero sean equivalentes en el tiempo. Veamos qué trata de decir este último concepto de acuerdo a la fórmula. Dos cantidades sean equivalentes en el tiempo. Tenemos BP es igual a BP más I. Entonces, BP es la capital o monto principal y siendo I el interés. Entonces, para que dos cantidades sean equivalentes en el tiempo, el valor principal o el capital principal va a ser equivalente en el tiempo al valor principal o al capital principal más el interés. Ahora veamos interés simple. Debemos de entender por interés simple a la cantidad de dinero que se paga por el uso del dinero y se calcula al final de cada periodo de tiempo pactado. Es importante también tomar en cuenta que el interés no se capitaliza. A lo que me refiero es que no se suma al capital inicial para calcular el interés del próximo periodo. O sea, no podemos calcular interés sobre interés. Entonces, para el cálculo de interés es importante utilizar la tasa de interés. ¿Qué entendemos entonces por tasa de interés? Es el valor porcentual que se pacta por el uso del dinero. Un ejemplo bien típico es cuando usted va al banco y quiere solicitar un préstamo y le dicen, bueno, el préstamo se lo vamos a otorgar, pero con una tasa anual del 6%. Entonces, a eso se refiere. Esta es la tasa de interés, es el 6%. Fórmula del interés simple dice, el producto del capital inicial por la tasa de interés para el periodo de tiempo pactado. Esa sería la fórmula. Veamos realmente a qué se refiere. Interés es igual a BP, siendo este el capital o monto principal, por I, siendo I el interés, por N, siendo N el número de periodos o el tiempo pactado. Ahora pasemos a clases de interés. Realmente cuando hablamos de interés, como dice el texto, no existe un criterio único para aplicar el interés simple. Muestra de ello es de que si ustedes buscan en internet, por ejemplo, interés simple, van a encontrar diferentes formas de calcularlo. Pero veamos aquí lo que dice a continuación. Dice, sin embargo, su aplicación dependerá de la operación comercial financiera, del sector económico y, ojo aquí, de las costumbres comerciales donde se realice la operación. Bien, sin embargo, nosotros nos vamos a basar en lo siguiente. Vamos a identificar el interés ordinario, y el cual tiene como base de cálculo 360 días. El interés ordinario pues, se divide con tiempo exacto o interés bancario. Este considera los días exactos de los cuales se ha utilizado un préstamo con una base de 360 días al año. Entonces, y el segundo con tiempo aproximado, conocido como interés comercial. El interés comercial considera indistintamente meses de 30 días, o sea, no importa si tenemos un mes de 28 o de 29, como es el caso del mes de febrero, este siempre va a trabajar sobre 30 días en un mes y una base de 360 días al año. Y el segundo tipo de interés exacto, con una base de cálculo de 365 días. Este se divide en exacto o verdadero, es decir, interés racional, el cual considera los días exactos en los cuales se está utilizando el préstamo con una base de los días exactos del año. Entonces, ojo acá, aquí sí tenemos que visualizar si estamos trabajando sobre un año bisiesto o no. Exacto sin bisiesto. Entonces dice interés base de 360 días, considera los días en los cuales se ha utilizado el préstamo con una base de 365 días, no importando, ¿verdad? Si es un año bisiesto o no. Y por último, con tiempo aproximado. El tiempo aproximado calcula meses de 30 días con una base de los días exactos del año. Es decir, tenemos que prestar atención si son 365 o 366 días del año y realmente no tiene una utilidad práctica.
Veamos un ejemplo. Josué adquirió un préstamo por un monto de 10,000 quetzales en una entidad bancaria, con una tasa anual del 20%, tomando en cuenta que la tasa es alta por no necesitar un fiador. ¿Cuál será el interés a cancelar en el mes de febrero, tomando en cuenta que el año 2020 es bisiesto? Entonces veamos. La fórmula interés es igual a BP por I por N. BP el capital inicial, I siendo el interés y N el número de tiempo o días pactados. Entonces sustituimos los valores, tenemos de BP tenemos 10,000, el interés vemos que es el 20%, entonces vamos a poner 0.20 y el tiempo pactado, en este caso como estamos siendo específicos que nos interesa saber cuánto es lo que pagan durante el mes de febrero, entonces vamos a poner 29 dividido 360. ¿Por qué 360? Voy a permitir regresar a la lámina anterior y vemos, si siguen aquí con el apuntador, hablamos de un interés bancario, ¿verdad? Siendo el texto es claro, dice que estamos solicitando un préstamo, entonces a una entidad bancaria, entonces estamos hablando de un interés bancario, y el cual dice que considera una base de 360 días al año. Entonces ya con eso, regresamos acá y por eso es que tenemos 29 dividido 360. Entonces hacemos la operación y nos va a dar que el interés que Josué tiene que pagar en el mes de febrero por los 10,000 quetzales adquiridos es de 161.11. Veamos un segundo ejemplo. Dice, Andrés quiere conocer cuál será el monto de interés a pagar en el mes de febrero por un crédito comercial de 5,000 quetzales por la compra de una TV o una televisión cuya tasa es del 20%. Veamos, entonces tenemos la fórmula, interés es igual a BP por I por N. Sustituimos los valores y sería 5,000 por 0.20 por 30 dividido 360. Si regresamos a la tabla anterior, ¿por qué estamos teniendo 30 dividido 360 si estamos hablando del mes de febrero y sabemos que para este año el mes de febrero tuvo 29 días? Pues la tabla nos lo va a decir. Regresemos un poco. Dice, el interés comercial, si ustedes se dan cuenta acá, considera indistintamente meses de 30 días y una base de 360 días al año. ¿Cómo sé yo que es un interés comercial el que estoy hablando? Pues porque prácticamente el texto me lo está diciendo, ¿verdad? Me está diciendo que yo adquirí un producto o un crédito comercial, ¿verdad? Incluso me está diciendo por la compra de una TV. Entonces ahí prácticamente ya me descifró qué tipo de interés es el que estoy trabajando. Siempre trabaja en la cobertura o en el espectro de interés simple, ¿verdad? Entonces opero 5,000 por 0.20 por 30 dividido 360 y el interés que se va a pagar durante el mes de febrero por la compra de la TV es de 83.33 quetzales. Veamos un tercer ejemplo. Dice, María quiere conocer cuál será el monto de interés que pagará en el mes de febrero por un préstamo realizado a un prestamista de 1,000 quetzales, cuya tasa es del 20% nominal anual y lo calcula como un interés racional. Bueno, aquí ya nos dijo realmente qué es lo que vamos a calcular. Es un interés simple, pero en el tema de un interés racional. La fórmula siempre es la misma, interés por BP por I por N. Sustituyo 1,000 por 0.20 por 29 dividido 366 y el interés va a ser 15.85. Veamos el ejemplo número 4. Dice calcular cuánto será el capital final que recibirá Fernando si realiza una inversión bancaria a plazo fijo con un capital inicial de 25,000 durante un periodo de 5 años a una tasa del 6% anual. Tenemos la fórmula, interés es igual al capital inicial por el interés por el número de tiempo o de días o meses pactados. Ahora sustituimos los valores y tenemos interés es igual a 25,000 por 0.6 por 5.
Entonces el interés va a ser igual a 7.500. Sin embargo, como me está pidiendo cuál va a ser el capital final, yo le voy a sumar esos 25.000. Entonces, el capital final va a ser igual a 32.500. Nuevamente, ¿qué fue lo que hice acá? Pues calculé el interés de esos 25.000 colocados a una tasa del 6% durante 5 años, el cual es de 7.500. Pero como lo que me están preguntando es el capital final, entonces los 7.500 que es de interés se los voy a sumar a esos 25.000. Es decir, que al final de esos 5 años yo voy a recibir mis 25.000 más mis 7.500, lo cual me va a hacer un total de 32.500. Bien, otras formas de calcular el interés simple. Como recordarán ustedes, en la lámina anterior, el párrafo inicial decía de que existen varias formas de calcular el interés y esto va a depender a diferentes variables. Una de ellas era el sistema económico, las costumbres o el lugar donde estamos solicitando el crédito. Entonces, aquí vamos a ver otras fórmulas por las cuales nos pueden ayudar a calcular el interés simple. Cuando está expresado en años, vamos a dividir la fórmula de interés es igual a BP por I por N, lo vamos a dividir entre 100. Cuando está expresado en meses, lo vamos a dividir entre 1.200. Y cuando está expresado en días, en 36.000. ¿Cuál es la diferencia entre usar estas fórmulas y las otras fórmulas que hemos estado viendo desarrollando? Pues bien, por esta división de 100, 1.200 y 1.300, cuando son años, meses y días, pues sí podemos tener una variación de 3 a 5 unidades por cálculo, pero eso no quiere decir que esté malo, sino que estamos usando otras fórmulas. Sin embargo, para nuestra clase, nosotros sí vamos a pegarnos a las fórmulas que estamos desarrollando con cálculo. Pero veamos un ejemplo utilizando estas otras fórmulas de cálculo. Dice, se requiere realizar una inversión de 15.500 en un periodo de 8 meses a una tasa del 6.5%. ¿Cuál va a ser ese capital final? Estamos hablando aquí de un interés bancario. Entonces, la fórmula es, como está dado en meses, lo vamos a dividir entre 1.200. Entonces vamos a agarrar la capital inicial por el interés por el número o el tiempo pactado dividido 1.200. Entonces tenemos los 15.500 por 6.5 por 8 dividido 1.200 y nos va a dar que el capital final va a ser el interés, que serían 671.67 más 15.500. Bien, yo les invito para que en caso ustedes desarrollen este mismo ejemplo, pero utilizando la fórmula tradicional. ¿Qué les va a cambiar ahí? Pues la forma de operar los meses, ¿verdad? Donde ustedes tendrían que multiplicar los 8 meses por los 30 días y les va a salir un total de 240 dividido 360 días que contiene el interés bancario. Ese dato lo van a multiplicar por 0.065 por los 15.500. Entonces el resultado les tendría que ser casi exacto, sería 671.66 y sumárselo a los 15.500. ¿Qué les estoy diciendo? Prácticamente lo que va a cambiar es la forma de colocar el interés, ¿verdad? Si lo trabajamos acá, vamos a tenerlo que expresar como 0.065 y la parte del tiempo, como está hablando de meses, vamos a tener que calcular cuántos días tiene ese mes. Es decir, si tenemos 8 meses por 30 días y el interés bancario dice que trabaja sobre 360 días, entonces van a poder llegar al mismo resultado. Entonces el capital final va a ser 16.171.67. Pasemos ahora a ver lo que es flujo de caja y valor futuro. Pero para hablar de flujo de caja vamos a tener primero que hablar de la representación gráfica de las transacciones financieras. A esta representación gráfica, pues es precisamente este flujo de caja. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero de una manera gráfica. Entonces,
¿Cómo se hace esto? Primero, pues vamos a trazar una línea horizontal, la cual va a ser el tiempo. También vamos a graficar lo que son los egresos con una flecha hacia abajo y los ingresos con una flecha hacia arriba. Veamos entonces el valor futuro. Dice que es el capital final que recibirá el inversionista o que deberá pagar el usuario de préstamo de crédito. Prácticamente, si ustedes notan en este punto, ya hemos estado calculando el valor futuro con los últimos dos ejercicios. Entonces, veamos qué más dice. Corresponde al capital inicial más los intereses. A este valor se le conoce como valor final o valor futuro. Veamos entonces, la fórmula es valor futuro es igual al capital inicial más el interés. Si sustituimos el interés por la fórmula tradicional que tenemos o que hemos venido trabajando, vamos a tener que valor final es igual al valor presente o al capital presente más el valor presente por el interés por el número de tiempo pactado. Si factorizamos esto, vamos a tener el valor final va a ser el valor presente multiplicado por 1 más el interés multiplicado por el tiempo pactado. Entonces esta va a ser nuestra última fórmula. Veamos un ejemplo. Dice, María Cristina desea saber cuánto recibirá exactamente al final si presta una suma de 3.000 quetzales del 23 de agosto al 27 de octubre a una tasa del 35% anual. Prácticamente estamos hablando de una prestamista. Entonces, si graficamos nuestro flujo de caja, va a ser, tenemos un total de 65 días. Este es el dato de la diferencia del 23 de agosto al 27 de octubre. Tenemos un egreso de 3.000 quetzales, la cual va a ser la inversión, pero a largo plazo vamos a tener un capital futuro, ¿verdad? Entonces ya lo graficamos ahí como un ingreso. Entonces la fórmula va a ser capital futuro es igual a capital presente por 1 más el interés multiplicado por el tiempo pactado. Si sustituimos esos valores, va a ser igual a 3.000 por 1 por 0.35 por 65 dividido 366. Nuevamente, para saber por qué 65 dividido 366, pues veamos qué es lo que tiene la tabla, ¿verdad? Entonces ustedes busquen realmente qué nos dice la tabla, qué tipo de interés es el que estamos calculando y van a deducir pues cuál es de acuerdo a estos datos que tenemos acá. Entonces el valor final va a ser igual a 3.186.48. Ahora hablamos del capital inicial o el valor presente, es el BP, dice, conociendo el valor futuro, la tasa de interés y el número de periodos a los cuales se pacta la transacción financiera, se puede calcular el capital inicial de la siguiente manera. El valor presente o capital inicial es igual al valor futuro dividido 1 más el interés por el tiempo pactado. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues solo estamos despejando la fórmula. No siempre se nos va a presentar un problema de interés simple dándonos el capital inicial. Entonces, siempre es importante pues ir conociendo las diferentes formas en las cuales se nos puede presentar el interés simple. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación. El ejemplo 7 dice, Karen debe pagar 1.500 de matrícula en la universidad a más tardar el 13 de diciembre. ¿Cuánto dinero debe depositar el 5 de agosto del mismo año en la cuenta de ahorros y que paga el 23% nominal anual? Entonces, primero vamos a graficar nuestro flujo de caja. Tenemos 130 días, tenemos un capital final de 1.500 al 13 de diciembre y un egreso que va a ser el capital inicial debiendo ser depositado el 5 de agosto. Entonces, y la tasa que es del 23% durante los 130 días. Entonces, nuestra fórmula, el capital inicial es igual al capital futuro dividido 1 más interés más el tiempo pactado. Sustituimos los valores. 1.500, que es el capital final, dividido 1 más 0.23, que es la tasa,
y 130 días dividido 360 días que tiene el año. Estamos hablando de un interés bancario. Entonces, operamos y nos da que el capital inicial debe ser de 1.284.97. Entonces, la respuesta al problema es que Karen debe depositar el 5 de agosto la cantidad de 1.284.97 centavos. Pero algo aquí importante de esta operación, vean la nota, dice es importante trabajar con todos los decimales. A lo que hace referencia la nota es de que cuando ustedes están acá trabajando la parte del denominador de esta operación, pues ustedes deben contemplar todos los decimales para trabajar esta parte, porque si no, pues sí les puede variar el resultado. Continuemos ahora con la tasa de interés nominal. Pues la tasa de interés nominal pues es el porcentaje de lo que vamos a adquirir por invertir nuestro dinero o pues por usar un crédito. Entonces veamos lo que dice el texto. Dice conociendo el valor futuro, el capital inicial o el valor presente y el número de periodos, o sea el tiempo, se puede calcular el interés nominal, los cuales se pacta en la transacción financiera. Entonces la fórmula, pues ya despejada, sería interés es igual a capital final dividido capital inicial o valor presente menos 1, todo eso dividido n, siendo n el tiempo. Entonces veamos el ejemplo, dice Byron es dueño de una empresa que ha tenido excedentes por 3 millones durante el periodo de tiempo pasado. Él quiere conocer a qué tasa de interés comercial dichos excedentes se van a convertir en 3.500.000 durante un periodo de 6 meses. Entonces, pues sustituyamos los valores en la fórmula, graficamos también el flujo de caja. Entonces tenemos un egreso de 3 millones, tenemos un capital futuro que será de 3.500.000. Nuestra línea de tiempo nos dice que será a 6 meses y también se nos pide que determinemos que durante esos 6 meses cuál va a ser el porcentaje de tasa que va a aplicar para que nos dé 3.500.000. Entonces, sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos 3.500.000 dividido 3 millones menos 1 dividido 180 dividido 360. ¿De dónde sale este 180 dividido 360? Pero recordemos que él dice 6 meses, ¿verdad? Entonces los meses los vamos a multiplicar por meses de 30 días. Entonces 6 por 3 o 6 por 30 sería 180. En el interés comercial se trabajan con 360 días, entonces de ahí vienen estos 360. Operando todo nos queda entonces interés es igual a 1.1666 menos 1 dividido 0.5. Para darnos entonces que el interés en el cual se debe trabajar o la tasa de interés que se debe aplicar es del 0.3333. Si bien multiplicamos esto por 100, pues entonces nos tendría que quedar que la tasa de interés comercial de los excedentes es del 33.33%. Y finalmente, pues, veamos el número de periodos, recordando que el número de periodos es el tiempo pactado de la transacción financiera. Entonces, conociendo el valor futuro, el capital inicial y la tasa de interés nominal, se puede conocer el número de periodos sobre el cual se pacta la transacción. La fórmula, n es igual a capital o valor futuro dividido capital inicial o valor presente menos 1 dividido interés. Veamos el ejemplo. Dice, Amílcar es dueño de una empresa que ha tenido excedentes por 3 millones durante el periodo de tiempo pasado. Él quiere conocer durante cuánto tiempo debe colocar este dinero para convertir los excedentes en 4.500.000 si la entidad bancaria le reconoce un interés del 27%. Veamos entonces nuestro flujo de caja. Tenemos un egreso de 3 millones, un ingreso de 3.500.000, nuestra línea de tiempo que pues tenemos que determinar en cuánto tiempo tenemos que tener este dinero invertido, y la tasa que se nos dio es del 27%. Entonces sustituimos valores
y tenemos 4.500 dividido 3.000 menos 1 dividido 0.27, que es el porcentaje. Esto nos va a dar 1.5 menos 1 dividido 0.27. Seguimos operando y nos da n es igual a 1.852. Entonces la primera respuesta sería que Rubén debe colocar sus excedentes durante 1.852 años. Pero dice, bueno, ¿y cuánto es 1.852 años? Pues entonces esto lo tenemos que convertir a días. Entonces ya convirtiendo a días tenemos que es igual a 666.66 días. Los días vamos a calcularlos de acuerdo a qué tipo de interés estamos trabajando, siendo para este caso un interés bancario, porque si nos damos cuenta en el problema nos dice que la entidad bancaria nos reconoce un interés del 27%. Entonces, cuando hablamos de un interés bancario debemos recordar que este trabaja con con meses de 30 días y 360 días del año. Entonces, al multiplicar el 1.852 por 360 días, nos va a dar que al final de cuentas el dinero debe ser colocado durante 666.66 días. Ojo, en casa, por favor, para que les salga realmente los 666.66 días, ustedes deben trabajar con todos los decimales que les da la operación anterior. De lo contrario, sí va a variar esto. Entonces, nuevamente, aquí la observación es de que cada operación debe trabajarse con todos sus decimales y sobre todo cuando la estamos convirtiendo de una variable a otra. ¿Qué debemos entender por interés compuesto? El interés compuesto pues, es un sistema que capitaliza los intereses y que hace que el valor que se paga por concepto de intereses se incremente mes a mes, puesto que la base para el cálculo del interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. Entonces, el interés compuesto se utiliza en todos los créditos que se hacen en los bancos sin importar su modalidad. La razón de la existencia de este sistema se debe al supuesto de la inversión de los intereses por parte del prestamista. ¿Qué debemos entonces entender por interés compuesto? ¿O cómo podemos traducir este concepto que acabamos de ver? Si bien entonces nosotros tenemos un capital inicial, al ser invertido en una entidad bancaria durante un cierto tiempo pactado, pues vamos a obtener unos intereses. Y al final del tiempo pactado, pues vamos a tener un capital final, ¿verdad? Nuevamente, el capital final es la suma del capital inicial y los intereses. Este concepto pues es aplicable al interés simple. Pero ¿qué es lo que sucede al interés compuesto? Como bien dice aquí, capitaliza los intereses mes a mes, ¿verdad? O existe también el concepto de la recapitalización. Entonces, al final de este ciclo, lo que sucede es de que vuelve a iniciarse, pero tomando en cuenta el capital final. Y este capital final se convierte en el capital inicial en el siguiente periodo, en el siguiente ciclo. Entonces, es decir, que la suma del capital inicial más los intereses, cuando vuelva a iniciar el ciclo, se convierte en este capital inicial y vuelve a generarse el ciclo y así sucesivamente, formándose el concepto de la recapitalización o de trabajar los intereses sobre los intereses o la liquidación de los intereses sobre los intereses. Entonces a esto le llamamos una capitalización de los intereses. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el interés compuesto pues, es la operación financiera en la cual el capital aumenta al final de cada periodo o cada ciclo por la suma de los intereses vencidos. Entonces, veamos el ejemplo de la tabla acá. Nosotros tenemos o contamos con 100.000 quetzales y queremos hacer una inversión al 7%. Entonces, en el primer ciclo o en el primer periodo, pues nosotros vamos a tener un capital final de 107.000. Luego estos 107.000 se me convierte en mi capital inicial en el segundo periodo. Le aplicamos nuevamente el 7% y voy a obtener un capital final de 114.490. Y así sucesivamente con el número de periodos que se está pactando con la entidad bancaria. ¿Qué tipo de interés compuesto existe? Pues existe el interés compuesto discreto, el cual trabaja con intervalos de tiempo finitos. Esto quiere decir, son intervalos de tiempos bien establecidos. Y el interés compuesto continuo, el cual trabaja con intervalos de tiempo que son
infinitesimales. Esto quiere decir que son muy cortos, muy pequeños. ¿Qué conceptos debemos de manejar para poder desarrollar el interés compuesto? Pues la tasa de interés, ¿verdad? El periodo de aplicación, que es el tiempo, la base de la aplicación, que forma, por ejemplo, anual, trimestral, etc. Y la aplicación, ya sea mensual, o el 18% mensual, o el 2% mensual por adelantado, etc. El interés simple versus el interés compuesto. Pues para poderles explicar este tema, pues veámoslo mejor a través de un ejemplo. Entonces dice el ejemplo, una persona invierte 1.000 quetzales a una tasa del 2.5% mensual durante 12 meses. Al final de los cuales, o sea, de los 12 meses, espera obtener un capital principal y los intereses obtenidos, es decir, el capital final. No existiendo retiros intermedios. Calcular la suma final recuperada. Bien, aquí en otras palabras nos está diciendo, por favor, calcule el capital final, pero nos lo está pidiendo que lo hagamos de la forma del interés simple y el interés compuesto. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver la siguiente tabla. Entonces, aplicando fórmulas, vamos a ver nosotros que la forma del interés simple en el periodo número 1 o en el mes 1, vamos a obtener un capital final de 1.025. Luego en el segundo mes tomamos nuevamente nuestra base del capital inicial, que son los 1.000, y volvemos a obtener los 1.050. En el tercer ciclo, pues vamos a invertir nuevamente los 1.000 quetzales y vamos a tener un capital final de 1.075. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta columna del capital final? Después, ya en el segundo ciclo, lo que hace es sumar los intereses generados al capital final. Sin embargo, como ustedes ven, mi capital inicial sigue siendo exactamente el mismo. Ahora bien, veámoslo del lado del interés compuesto. La inversión inicial sigue siendo 1.000 quetzales a la misma tasa de interés, el mismo tiempo, que sería un mes, ¿verdad? Y me genera un interés de 25 quetzales. Entonces tengo un capital un capital final de 1.025. Lo mismo en el primer ciclo para tanto el interés simple. Bien, ¿qué es lo que sucede acá a diferencia del interés compuesto? Que en el segundo ciclo mi valor presente es el valor del capital final recuperado en el primer ciclo, es decir, 1.025. Le aplico la misma tasa de interés y me genera un poquito más de intereses que en el interés simple. Por ejemplo, en el segundo ciclo podemos ver que me está generando 25.63, mientras que el interés simple 25 quetzales, para darme un total o un capital final de 1.050.63. En este punto pareciera ser insignificante realmente el interés ganado, ¿verdad? Que sería 0.63 en comparación al segundo ciclo de interés simple. Sin embargo, aquí hay varias cosas que analizar. En primera instancia, desde el punto de vista financiero y económico, pues sea por un 0.1 punto ganado, pues es un 0.1 punto ganado que nadie se los va a regalar. Entonces, aquí no importa cuánto sea, qué tan insignificante sea la cantidad ganada, siempre y cuando sea una ganancia para nosotros. Y segundo, como podamos ver, el resultado final entre ambos intereses, pues es algo considerable en un año, que serían 44 quetzales. Aún así, nuevamente, se puede decir, bueno, realmente no me conviene invertir mi dinero a una tasa de interés compuesto. Sin embargo, como les repito, usted tiene que analizarlo desde el punto de vista de que son 44.89 quetzales que usted está adquiriendo más en comparación de invertir su dinero con un interés simple. Bien, al igual que el interés simple, nosotros a lo largo de este punto, que es el interés compuesto, vamos a ver diferentes fórmulas para poder encontrar las diferentes variables que estructuran el concepto de interés compuesto. En este caso, el valor futuro equivalente a un presente dado. Entonces, la fórmula pues es valor final es igual a valor presente multiplicado por 1 más interés elevado al número de periodos o el número de tiempo pactado.
Veamos un ejemplo. Dice cuánto recibirá finalmente una persona que invierte 2 millones en un depósito a plazo fijo por 3 años si se le reconoce un interés del 6.5% semestral. Bien, hacemos nuestra gráfica de flujo de caja. Vamos a tener pues un retiro de 2 millones. Vamos a hacerlo durante 3 años a una tasa del 6.5%, que es lo pactado con la entidad bancaria. Y pues yo quiero saber cuánto va a ser mi capital final obtenido por esa inversión. Entonces, pues tengo mi fórmula y sustituyo los valores. Y vamos a decir entonces que son 2 millones multiplicado por 1 más 0.065, que es el porcentaje que estamos trabajando, elevado a 6. Bien, paremos aquí un poquito y vemos que nosotros estamos diciendo que la inversión se está haciendo a 3 años. Sin embargo, el interés se me está dando semestral. Entonces, yo no puedo mezclar peras con manzanas. Es decir, si tengo años, el interés, la modalidad debe ser también en años. Pero sin embargo, aquí estoy viendo que te estoy diciendo que estoy haciendo mi inversión en años y el interés se me está dando semestral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues convertir los años a semestres. Entonces, bien, si sabemos que un año tiene 2 semestres, 3 años va a tener 6 semestres, ¿verdad? Una regla de 3 simple. Entonces, por eso es que está elevado a la 6. Entonces operamos eso y tengo un valor final de 2.918.284.59. Pues bien, aquí si recordamos lo que estábamos explicando en la gráfica anterior, pues ya a 3 años aquí ya una ganancia de 918.284.59 ya es considerable, ¿verdad? Claro que también aquí hay que tomar en cuenta que el monto a invertir es grande, es fuerte. Pasemos ahora a la deducción del interés. La fórmula es I es igual a BF menos BP, donde I ya sabemos que es interés, BF capital futuro y BP capital inicial o valor presente. Si reemplazamos el valor de capital futuro, vamos a tener entonces que I es igual a BP multiplicado por 1 más I elevado al número de periodos menos 1. Veamos su aplicación. Tenemos el ejemplo 3, dice el Estado guatemalteco ha adquirido un crédito con el Banco Mundial por un monto de 800.000, cuyo destino es el saneamiento ambiental, por lo que se pactó una tasa de interés anual del 6% y un plazo de 25 meses. ¿Qué interés finalmente deberá pagar el Estado? Bien, tenemos la fórmula I es igual a BP multiplicado por 1 más I elevado al número de periodos menos 1, entonces ahora sustituimos sus valores. Tenemos entonces 800.000 multiplicado por 1 más 0.6, que es la tasa de interés, y eso lo da a la 25 partido 12. ¿Por qué 25 doceavos? Bien, si prestamos atención, yo aquí se los marqué en el ejemplo, nos está diciendo que el interés es anual, pero el plazo está a 25 meses. Entonces, como decíamos con anterioridad, pues no podemos estar mezclando peras con manzanas. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es convertir esos 25 meses a años. Entonces, por eso tengo 25 dividido 12. Siguiendo, entonces, todo eso lo voy a multiplicar lo voy a restar, por 1. Si sigo operando, tengo 800.000 que multiplica a 1.129069.180 menos 1. Ojo acá, la recomendación nuevamente, al igual que el interés simple, es trabajar con todos los decimales que me da una operación, como en este caso, el resultado de 1 más 0.06 elevado a la 25 doceavos. Seguimos trabajando, entonces, hacemos esa resta y me da 800.000 multiplicado por 0.129.069.180. Entonces, hago la siguiente operación y tengo como respuesta que el Estado guatemalteco deberá pagar por concepto de intereses 103.255.34 quetzales. Continuemos con el valor presente. Entonces dice, tomando en consideración que ya se conoce el valor futuro, la tasa de interés, los periodos pactados, entonces podemos calcular el valor presente. Entonces la fórmula del valor futuro es igual a valor presente multiplicado por 1 más I elevado al número de periodos. Si despejamos el valor presente, vamos a tener entonces que valor presente es igual a valor final dividido 1 más I elevado a la n. Vemos el ejemplo de aplicación. Dice, ¿cuánto debe ahorrar un padre de familia
el 1 de septiembre para pagar la matrícula de universidad de su hijo el 31 de enero del año siguiente. Si el costo de la matrícula es de 4.000 quetzales y la tasa de interés que le va a reconocer el banco es del 2% mensual. Entonces, hacemos nuestro flujo de caja, pues no sabemos cuánto es el desembolso que tenemos que hacer, pero sí sabemos que al final vamos a tener 4.000 quetzales y en un periodo de 5 meses al 2%. Entonces, pues sustituimos los valores en la fórmula, entonces tenemos que BP es igual a 4.000 dividido 1 más 0.02 dividido 5. Si operamos, entonces tenemos que 4.000 dividido 1.104080803, vamos a tener entonces que lo que el padre de familia debe de ahorrar o hacer una inversión inicial es de 3.622,92 centavos. Pasemos ahora a ver lo que es la tasa de interés. Pues ya conocimos el valor presente, el valor futuro y el número de periodos, pues ahora podemos determinar entonces la tasa de interés. Despejando la fórmula, entonces nos quedaría que el interés es igual al valor final dividido el valor presente elevado a 1 dividido n, todo ello menos 1. Veamos un ejemplo de aplicación. Si una inversión de 2.000 quetzales realizada hace 15 años alcanzó un valor de 70.000, ¿cuál es la rentabilidad de la inversión? Exprésela en interés mensual, semestral, trimestral y anual. Veamos entonces, de acuerdo a nuestro flujo de caja, tuvimos un egreso de 2.000 quetzales y pasado 15 años tuvimos un capital futuro de 70.000. Entonces nos están preguntando o quieren que determinemos el interés al cual estuvo sometido la inversión de forma mensual, de forma semestral, trimestral y anual. Entonces, como somos de forma anual, para ello ya tengo mi fórmula sustituido con los valores y digo que el interés es igual a 70.000 dividido 2.000, todo ello elevado a 1 dividido 15 menos 1. Entonces, al operar esto me queda que 70.000 dividido 2.000 son 35 elevado a la 0.066666667 menos 1. Sigo operando, entonces 35 elevado a la 0.066 me va a quedar a 1.26747052.8 menos 1. Opero la diferencia y me queda que I es igual a 0.2674. Expresado en porcentaje va a ser igual a 26.75%. Es decir, que de forma anual o la tasa anual fue del 26.75%. Ahora trabajemos la forma semestral. Entonces, yo digo que I es igual a 70.000 dividido 2.000, todo ello elevado a 1 dividido 30 menos 1. ¿Por qué 30? Porque 15 años es igual a 30 semestres. Entonces, al operar me queda 35 elevado a la 0.033333333 menos 1. Sigo operando y me queda que 35 elevado a la 0.033 va a ser igual a 1.12581993.6 menos 1. Opero la diferencia y me queda que I es igual a 0.1258, o es decir también que la tasa de interés semestral fue del 12.58%. Ahora trabajemos de forma trimestral. Nuevamente mi fórmula me quedaría I es igual a 70.000 dividido 2.000, todo eso elevado a 1 dividido 60. Nuevamente ese 60 es el equivalente a los trimestres durante 15 años, menos 1. Entonces sigo operando, entonces 35 elevado a la 0.016666667 menos 1. Sigo operando y me queda de que 35 elevado a la 0.016 va a ser igual a 1.0610466623 menos 1. Opero la diferencia y me va a quedar que I es igual a 0.0610, o bien dicho, que la tasa de interés trimestral fue del 6.10%. Y por último, la forma mensual. Entonces, yo tengo que I es igual a 70.000 dividido 2.000, todo ello elevado a 1 dividido 180. Esos 180 son los meses que hay en 15 años, todo ello lo va a restar por 1. Entonces, al operar me queda I es igual a 35 multiplicado por 0.0055555556 menos 1. Opero y me queda que
el interés es igual a 0.0199, o bien dicho de otra forma, el interés o la tasa de interés mensual fue del 1.99%. Veamos otros ejemplos de aplicación de interés compuesto. Dice que Hugo quiere invertir en el banco a plazo fijo la cantidad de 600.000 y desea que ésta se convierta en 1.000.000, tomando en cuenta que el banco le ofrece una tasa de interés preferencial del 8%. ¿Cuántos años debe establecer el plazo fijo? Entonces veamos, entonces aquí vamos a definir o a establecer el número de periodos. Ya tenemos la fórmula que el n es igual al logaritmo de capital final dividido capital inicial dividido logaritmo de 1 más interés. Entonces, sustituyendo valores tenemos que n es igual al logaritmo de del 1.000.000 y dividido los 600.000. 1.000.000 es el capital final y los 600.000 el capital inicial. Dividido el logaritmo de 1 más la tasa de interés, que es el 8% de la tasa preferencial que le ofrece el banco. Si opero va a ser igual, logaritmo es igual a 1.6666666667, que es el resultado de dividir 1.000.000 dentro de 600, y dividido logaritmo de 1.08. Sigo operando, entonces me dice que el número de años es de 6.64 años. Veamos un ejemplo 7. Dice: a Jorge le surge la duda de cuál fue la tasa de interés sobre una inversión bancaria por un monto de 200.000 si al final de 5 años recibió un capital de 350.000. Entonces aquí nos está diciendo que pues tiene duda o quiere indagar cuál fue la tasa de interés que se le dio al hacer la inversión de 200.000. Entonces la fórmula de interés es igual a capital final dividido capital inicial, todo eso dividido o elevado, mejor dicho, a 1 dividido n menos 1. Entonces tenemos los 350.000 dividido 200.000 elevado a 1 dividido 5 menos 1. Entonces operamos 350.000 dividido 200.000 es 1.75 elevado a la 0.2 menos 1. Operamos y tenemos que 1.75 elevado a la 0.2 es igual a 1.11842691.5 y le restamos 1 para que el interés sea igual a 0.1184. La respuesta sería entonces que la inversión obtuvo un beneficio de una tasa de 11.84%. Veamos el ejemplo 8. Dice: hace 10 años Josué realizó una inversión la cual le generó un capital de 5.000 quetzales a una tasa del 10.5%. ¿Cuál fue el capital inicial invertido? Entonces, el capital inicial, la fórmula es BP es igual a BF dividido 1 más interés elevado a la N. Sustituyendo los valores tenemos que el capital final fue los 5.000 quetzales dividido 1 más la tasa que fue del 0.105 y eso lo vamos a elevar al número de periodos, el cual dice que fueron 10 años. Si operamos, entonces yo tengo entonces que el valor presente va a ser de 1.842 quetzales con 24 centavos. Veamos el ejemplo 9. Dice: si se invierten 3.000 quetzales durante 5 años a una tasa del 0.35% de interés mensual, ¿cuánto habrá en la cuenta al final de 5 años? Y B, ¿cuánto es el monto de las utilidades a lo largo de 5 años? Entonces veamos. Tenemos que el capital final es igual al valor presente multiplicado por 1 más interés elevado al número de periodos. Sustituimos valores y tenemos que los 3.000 quetzales, que es el valor presente, multiplicado por 1 más 0.035, que es la tasa de interés, lo vamos a elevar a 60. ¿Por qué 60? Porque son las utilidades mensuales durante 5 años. Entonces BF sería 3.000 multiplicado por 1.23322582.1 para quedarme un total de un capital final de 3.699.67.
Entonces, para dar respuesta al inciso B, tenemos los 3.699.67 menos los 3.000 y tenemos que las utilidades o lo ganado en intereses o por concepto de intereses fueron 699.67 quetzales. Veamos el ejemplo 10. Dice, determine qué tipo de inversión conviene más entre un interés simple o un interés compuesto. Cuando la inversión es de 8.000 quetzales durante 10 años a una tasa del 12% anual. Bien, entonces trabajemos el interés simple. Veamos entonces que la fórmula de interés simple del valor futuro es igual a valor presente multiplicado por 1 más interés por número de periodos. Sustituyendo los valores tenemos que 8.000 multiplicado por 1 más 0.12 por 10. Seguimos operando. Entonces 8.000 multiplicado por 2.20 y voy a tener un valor futuro de 17.600 quetzales. Ahora veamos el interés compuesto. Entonces tengo que la fórmula de interés compuesto es igual al valor futuro, es igual al valor presente, multiplicado por 1 más interés elevado al número de periodos. Entonces sustituyo los valores 8.000 quetzales multiplicados por 1 más 0.12 elevado a 10. Sigo operando, entonces tengo 8.000 multiplicado por 3.105848.208 y tengo un valor futuro de 24.846.79 quetzales. Bien, entonces, contestando a la pregunta, ¿qué me conviene más a mí? ¿Qué método? Pues definitivamente, pues yo invertiría en lo que es con un concepto de interés compuesto, ya que si hacemos la diferencia de 24.846.79 menos los 17.600 que tenemos con interés simple, vemos que tenemos un beneficio de 7.246.79 quetzales. Veamos si aquí la forma más clara de entender es esto, pues es desarrollando una tabla con el número de años entre el interés simple y el interés compuesto y vamos a ir viendo cómo el interés compuesto se va recapitalizando con cada ciclo que va cerrando, lo cual pues me va a traer un beneficio. Si vemos aquí a la izquierda, pues tenemos una gráfica de interés simple versus el interés compuesto y vemos cómo existe un sesgo considerable entre lo que es el interés simple y el interés compuesto a lo largo de cómo van pasando los años, ¿verdad? Entonces realmente es más beneficioso trabajar con un interés compuesto que con un interés simple. Por ello también se menciona con anterioridad que realmente ya el interés simple ya no está siendo muy utilizado, ya las entidades financieras y bancarias ya trabajan con un interés compuesto. Pues bien, esto ha sido todo, yo espero que sea de utilidad. Los veo entonces en el siguiente video tutorial.